Muy buenas noches, muy buenas noches, un fuerte abrazo y bienvenidos. Es sábado 1 de noviembre, ya usted me imagino que o fue ahora o está listo para ir mañana a, a enflorar a su familiar, a su ser querido. Ya prácticamente todos los cementerios están activos. Yo he visitado alrededor de tres, ¿verdad? La Bermeja, San Salvador, la Santa Tecla. Y prácticamente están activos, ya con mucha actividad, ya hay mucha gente llegando a enflorar a sus familiares, como es parte de esta tradición importante de reencuentro, de recuerdo, de memoria, que permite volver ¿qué sería? A reconstruir aquellos momentos. Se junta también la familia, ahí hemos encontrado familia donde la abuela, y ahí hemos encontrado también amigos, gente conocida. Así que bueno, bien, en El Salvador son las 8 con 8 minutos y estamos listos para arrancar con el programa de hoy. Hoy va a ser en realidad un tema interesante. Se ha hablado sobre este tema a partir de una serie de coyunturas, de situaciones, de quiebres políticos, sociales, por supuesto, que se han dado en diferentes puntos del planeta, en países específicos, donde el rostro de una nueva generación ha marcado un giro de cómo se hacen las cosas. Hablamos de esta nueva generación que se le conoce como la generación Z, ¿ya? Digamos, una generación que de alguna manera ha empezado a dar de qué hablar en los últimos años, pero que prácticamente va marcando de alguna manera señales de cómo una nueva etapa se va abriendo paso a partir del agotamiento de procesos, del agotamiento de sistemas, del agotamiento de ejercicios que han sido tradicionales y que ahora aparecen muy influenciados por, por el tema de la tecnología, de la digitalización y otros aspectos que de alguna manera son característicos de una nueva generación que hoy por hoy se convierte como en el que inmediatamente va a asumir el rol, los desafíos y el rumbo de lo que está pasando, tanto en el territorio como en los diferentes países y el mundo. Interesante hablar de eso. Hoy vamos a hablar de la generación Z, su caracterización, cuáles son sus principales motivaciones, qué temas los determinan y cuáles son, podríamos identificar aquellos desafíos y escenarios que en el corto o mediano plazo se pueden ver a partir de esta nueva generación. Para eso nos acompaña esta noche el docente y catedrático de la Universidad Nacional, Walter Faguaga. ¿Cómo estamos, maestrísimo? Gusto de saludarle y buenas noches. Buenas noches, mi estimado Franklin. Qué gusto de saludarle, estar con usted nuevamente compartiendo estos temas tan interesantes. Saludo a toda su audiencia también que lo sintoniza en esta noche y que nos está aquí también mirando y los que nos van a ver después también. Así que les mando un saludo a todos desde ya y preparados por hablar de estos temas tan interesantes porque como son uno de los temas más bonitos en la sociología con los movimientos sociales, ¿verdad? Entonces, es decir, nada estático en el mundo. Entonces, los movimientos nos interesan siempre. Yo francamente he estado revisando, ¿verdad? Y yo no le había puesto, digamos, tanto detalle, pero me he puesto a leer un poco, a revisar, y hay en realidad una infinidad de contenido. No creí que hubiese tanto contenido elaborado sobre esto, sobre este tema, características, una serie. A mí me ha encantado lo que he empezado a revisar, y por eso yo creo que sería importante conversarlo, sobre todo con alguien que está metido tanto en el enfoque de la sociología, y este es un tema determinante. Entonces, y como yo lo decía, quieras o no, Walter, esta generación Z es la que va a asumir las riendas del futuro. A ellos les va a tocar decidir por dónde. Y sus esquemas de democracia, sus esquemas de ejercicio, su dinámica económica, por dónde van a enfrentar los principales problemas, el de la pobreza, el de la desigualdad. Todos esos temas pasan por esta generación y esto es importante conocerle.
A ver si entramos por esta vía. ¿Cómo podríamos caracterizar para tener, digamos, un rango y una figura para tratar de dibujar quiénes son la generación Z? A ver si nos cuentas por esa vía. Empecemos ahí. Pues fíjate que esto de las generaciones, hay un sociólogo que lo menciona con mucho énfasis, pero ha sido después tomado. Esto empieza a nacer allá por los 60, 80, con la idea precisamente de establecer una, bueno, primero en la literatura, luego después ya en la sociología, pero se empieza a valorar que las generaciones van cambiando conforme van creando ciertas características. Se habla de varias generaciones, fíjate, por ejemplo, las que conocemos o las que tenemos en cuenta, para hacerle un preámbulo a la gente que nos escuchan, usualmente las generaciones vienen más o menos caracterizadas a partir de 20 a 30 años. Eso es lo primero, que tienen un intervalo de temporalidad de 20 a 30 años. Y esta temporalidad es la que más o menos los permite ubicar en temporalidad. De ahí viene la otra parte, los contextos y las características, que ya son tres matices importantes que los dividen. El caso de las generaciones que empiezan a verse, por ejemplo, la generación silenciosa o Silent Generation anglosajonamente, ¿va? Esta es más o menos la de los años 20 a la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Estos son los que ya tienen entre 80, ya es una generación que nosotros ya no tiene tanta incidencia, por ejemplo, en la vida, pero obviamente el que pasa 80 años a 100 años puede ser esta generación. Estos vieron la Segunda Guerra Mundial, guerras, posguerras, y usualmente estos valoraban mucho la estabilidad, la disciplina, el trabajo, eran conservadores en lo político y lealtad a las instituciones y el empleo. Y básicamente estos todavía pues son, y ahora se han tenido que adaptar a la tecnología. La otra que fue muy fuerte, fíjate, que impactó mucho la vida, y es de la que se empezó a hablar muy fuertemente, de los famosos baby boomers. Esta es la que básicamente rigió buena parte de nuestras vidas. Esta es más o menos de los años 40 a los 60, y todavía en la generación de los 70 todavía consideraban. Estos ven el tema, lo económico bastante, la movilidad social, va ahí vienen y esta es la que empieza a cambiar y a mover más las cosas, porque es la que rompe con la anterior, que era muy tradicional, y donde aparecen los hippies, los movimientos de derechos civiles y todo lo que es la revolución sexual que los atraviesa. Estos y van creciendo en el sentido del progreso, el éxito, el tema de buscar una familia, y fueron los que empiezan a crear precisamente esa visión que la Escuela de Frankfurt le llamó la industria cultural, ¿va? Que empiezan a consumir en masas y obviamente empiezan a cambiar la vida. De ahí la famosa generación X, que esta es la de los 60, 80. Esta básicamente es la que vive la transición de la televisión, empieza a ver las crisis globales internacionales y empieza a ver también la caída del muro de Berlín. Y esta, por lo menos en nuestro país, es la que te arma por lo menos los procesos de masas de los años 70, 80, porque era una que buscaba romper las instituciones, obviamente por muchos temas. Ven nacer ciertamente el Internet ya en sus primeras etapas, valoran equilibrio y la relación de la vida personal. Además, son adaptables y pragmáticos. De ahí tener la que, digámoslo, ya tiene una alta influencia en el mundo actual y en la que estamos nosotros, digámoslo así, lo que es los famosos millennials. Los millennials 80 a mediados de los 90. Esta es la que ya empieza con la globalización, las redes sociales, el auge y el tema, obviamente, de las tecnologías. Estos se conectan digitalmente, valoran la flexibilidad laboral, ya otro esquema, prefieren la experiencia sobre los bienes usualmente, y este caso son las que supuestamente somos abiertas hacia la diversidad y la inclusión, no siempre necesariamente. Y la que estamos hablando, la generación Z. Esta ya es la que nace en 2000. Estos obviamente son las que tenemos en cuenta, que tienen algo bien importante, que son las que realmente empiezan a marcarte la vida, porque aquí aparecen los famosos nativos digitales, los que ya nacieron con tecnología, es decir, los que empiezan ya a tener acceso directo a los teléfonos, a las tabletas. Además, son más potables hacia el emprendimiento, en cierta medida a la diversidad y la inclusión. Sus temas son la conciencia ambiental, esos temas que empiezan a moverse en ellos, consumen mucha información y las experiencias son muy personalizadas, pero también presentan otras cuestiones. Por ejemplo, en el tema de la salud mental te van a generar otro tipo de situaciones. Ahora, esta es la que te puedo decir, las que más te representan. De ahí viene otra generación que es la más avanzadita, pero quizás son
bueno, la alfa, la que vos tenés ahí, que es la que te va a considerar de aquí los que ya nacieron con inteligencia artificial. Pero de las que estamos hablando, de la Z para acá, es la que va a empezar a temblar el sistema que los millennials y la generación X te había planteado. Digámoslo así en términos ya concretos para iniciar, ¿verdad? Esto que define cuáles podrían ser las grandes características que marcan una diferencia entre los millennials y la generación Z y cuáles son las luces que vamos a empezar a ver. Pues mira, yo creo que una de las diferencias más importantes entre lo que es el millennial y el Z es que el millennial viene de la desconstrucción de una generación que fue sumamente fuerte, la generación X. Esta cambió el mundo y creó un sistema de instituciones y posibilidades para entender un mundo, es decir, en una guerra fría, un contexto sociopolítico. Los millennials tenían una visión, obviamente, planteada hacia esa institucionalidad, y si te lo adecto ya por lo menos al tema propiamente la sociología, estos todavía tienen mucho el tema de la modernidad. Son los millennials los que entran ya a una visión posmoderna. Entonces, si vos te das cuenta, los millennials como que empiezan a arroparse y a rogarse el cambio del mundo. Es decir, vos vas a ver en la política, por ejemplo, los millennials han empezado como a irrumpir, ¿va? El juego que sea joven, que sea aquí, pero hasta el día de ahora no has tenido los mejores resultados los millennials, a pesar de todo, porque no han logrado conectar con el cambio tecnológico abrupto que tuvieron. Diferencia que ya tiene en este caso la generación Z, porque la generación Z ya nace con la tecnología, no ha tenido que adaptarse. En este caso, a la generación X, ha tenido, en este caso, los 2000 han tenido que romper un cascarón e inmediatamente saltar a otro. No se pudieron desarrollar porque las tecnologías los agarró. Y a pesar que las sabía utilizar, porque decirlo, se ha logrado adaptar la tecnología, no ha existido en este marco un cambio operacional directo. Ahora, la generación Z, al ser nativa digital, la adaptación le ha sido más fácil. Y los procesos del mundo actualmente, y como vamos viendo, van eminentemente digitalizados. Todavía en los millennials, todavía hay gente que no se ha logrado adaptar, no digamos de las otras generaciones. No mayoritariamente, hay que decirlo, porque hoy cualquier persona tiene un dispositivo celular, pero que lo tenga no significa que le saque toda la efectividad posible. Y en ese marco yo pensaría que cada generación va creando en estas dinámicas diferencias y saltos hacia lo que es la construcción de la movilidad. Los millennials, también te voy a decir, la generación en este caso, esta generación, también te voy a plantear un escenario que yo creo que es bien importante decirlo. Como es la que vive sociológicamente los millennials, eminentemente el cambio político, la posguerra, pareciera que se adaptó fácilmente a una dinámica de una especie de democracia liberal, pero se movilizó muy poco y sus conquistas no han sido como la generación anterior. Y al contrario de las conquistas de la generación anterior, se han perdido muchas de esas conquistas, porque esta generación fue la que ha tenido que romperse y ha sido la más afectada, por ejemplo, por la ola neoliberal, que ha sido fuerte. Es decir, es la que está quedando sin trabajo y la que tampoco está haciendo mucho para que la siguiente generación encuentre las condiciones que tuvo la generación, en este caso, la progresiva, que es la generación, en este caso, de la generación X. Entonces, esos choques intergeneracionales te pueden dar conflictos, los cuales no sorpresaste. Entonces, yo creería que en buena parte, si vos te das cuenta y si hacemos el ejercicio ahorita mental, si vos hablas con alguien que te va a decir, mire, yo peleé la guerra, yo me movilicé, es decir, nos va a ver a nosotros primero, mira, esto no tienen conciencia de lucha. Sí. Te va un cipote de 10 años o 15 años, te está peor todavía, porque sí, los preceptos de estas generaciones eran diferentes. Ahora, hoy entendemos las cosas diferentes, pues, y como le decía yo un día a mi estudiante, pues creo que en este momento, si vos le decís, vamos, movilicémonos, nadie te va a hacer caso, va a ser muy raro, porque también han creado su propio espacio de movilización. Y eso es lo que empezás a ver con lo que pasó, los primeros síntomas que pasó pues allá en Asia, pues. Sí. Cuando hablamos de generación Z, ya en el plano concreto, como se definen fechas, edades, temporalidades, ¿cómo se han ido visualizando? Porque básicamente la gente ha empezado a interesarse
a partir de que marcan pautas importantes, cambios radicales, porque son radicales, y en algunos países con una fuerza impresionante, en un proceso que sale de la nada. ¿Podríamos explicar un poco eso, Walter? ¿Cómo es que estos giros se dan y llegan a tomar tanto control y tanto poder de la nada sin mayores niveles de organización visible? Porque aparentemente todo ese nivel de contacto, de organización, se hace en los espacios digitales. Fíjate que Alain Touraine nos puede ver en esto. Alain Touraine es un sociólogo francés, muere hace 2 años más o menos, y él estudió mucho el tema de movimientos sociales. Touraine nos dice que los movimientos expresan las luchas, por supuesto, por el control de la historicidad, es decir, de su proceso histórico. Y esto es la capacidad de inferir y transformar la sociedad. Fíjate que en este sentido esta generación no solamente es una masa juvenil, porque eso es lo que podemos ver, porque uno usualmente estudia estas generaciones y esta generación Z es casi la última que viene en una gran masa. De ahí vos ves que hay un decrecimiento de la población y esta generación es la última que demográficamente te representa una masa fuerte. Obviamente en esos países es más grande que la de nosotros, que en Europa. Y su movimiento no solo es reactivo en cuanto, como decimos nosotros, solamente protesta por protestar, sino que es un actor emergente que articula demandas modernas, hay que decirlo, porque tiene demandas modernas, demanda derechos, por lo menos como la transparencia en estos países que han estado históricamente vistos por el autoritarismo, y ven el espacio de lucha hacia una construcción de participación y justicia social. Ahí donde Mannheim nos dice que, otro pensador también, que las generaciones se constituyen cuando comparten experiencias históricas, moldean la conciencia, y en este caso, esta generación está permitiendo la creación, podemos decir, de un espacio de lucha nuevo. A pesar que las redes sociales, te voy a decir, hay que decirlo con antelación, ya nos decía Castel que el paradigma de la comunicación entre las masas era fuerte, pero no en estos niveles que estás viendo. Lo que voy a decir, no hay un instrumento de lucha planteado, porque ahí no fue lo que conocemos una vanguardia, ¿va? En términos como revolucionario, una vanguardia que se organizó, que creó un movimiento. No, fue una cosa que de repente de las redes, hey, hagamos esto, miren esto, y empiezan a crear un mecanismo de comunicación que activa ese movimiento, que crea la efervescencia. Cuando Touraine estudia los movimientos sociales, dice que hay 3 grandes características. Primero, un núcleo organizativo. Ese no lo tuviste ahí. Segundo, dice, una amplia movilización. Ahí se lo tenés. Y el tercero, la marcada lucha de un principio de oposición. Posiblemente sí lo tenés, pero no tenés el factor inicial de que te toca, y todos los teóricos te lo dicen. Sin embargo, es importante el espacio de oportunidad política. Fíjate que en ese sentido, creo que esta visión va hacia la creación de espacios autónomos de comunicación digital, que es un punto donde tenemos que ver. Yo un día estaba pensando, fíjate, comparando lo que es Indonesia y todo lo que está pasando en el mundo con esta generación y lo que pasa en las generaciones de nosotros, ¿verdad? La generación, quizás, pero los millennials no hemos tenido ese momento. Nosotros, por lo menos, por el tema que tuvo una guerra, la gente como que ya no queremos esto. Pero en los 70, la generación esta X sí tuvo que crear comunicación. Y esta generación está entendiendo que la lucha está en la comunicación. Los X no lo entendían, los X lo entendían bien. Y usualmente todas las generaciones han entendido que la lucha se construye en la comunicación. Ahora, tener un dispositivo, acceso a redes y encontrar en el dispositivo la síntesis de tu vida, si te quitan la posibilidad de acceder a esto, te están quitando el horizonte de tu vida. Entonces creas vos, en este caso, una perspectiva hacia una visión ya no solamente, como decía, vamos de una modernidad líquida, sino que de un activismo líquido y digital. Fíjate qué interesante. Entonces, hay una indignación moral, pero también una búsqueda de un sentido comunitario de la lucha de una generación que en este caso no solamente tiene un contexto político,
sino que una visión y de identidad y también de ética se reclama la clase política en ese contexto. Ahora, por supuesto, Aren, cuando nos habla de esto, la libertad política surge cuando los ciudadanos actúan en el espacio público. Pero ¿qué pasa cuando te coartan el espacio público? Tenés que crear el espacio para luchar. Y en este caso, el espacio digital se convirtió en el espacio de lucha. Es lo que tenemos en el país. La gente no te sale a la calle a luchar ahora. Si vos convocas una marcha, una protesta, te llegan, pero si vos ves las redes y empezás a ver lo que pasa ahí, aunque le metan bots, le pongan algoritmos y le quieran poner lo que quieran, si la gente no está de acuerdo en una medida, ahí te ponen la carcajada y lo estás viendo vos. Es decir, el caso, te voy a poner ahorita los legisladores, por ejemplo. Los legisladores ahorita andan en campaña, pero ya nadie les cree. Y ponen algo, tienen más carcajadas. Bueno, el periódico de El Salvador, ponen algo, 80% carcajadas. Es decir, como no puede salir, el espacio digital está sirviendo de lucha para encarar los procesos o para decir al político en particular qué está pasando. Ahora, llegar, que es la otra parte, de esa simple carcajada que vos pones ahí en un Twitter, en un Facebook, bueno, en un Facebook porque es que te permite hacerlo, a movilizarte, esa es la brecha que no se ha roto por lo menos en este momento. Pero en aquellos países, aquí, en este momento no la ha roto. Sí. No ha pasado a lo que es la acción política. Ahora, por supuesto, no significa que las nuevas generaciones valoran más esta autonomía, la autoexpresión y la participación que la obediencia pasiva. Porque los jóvenes no es que sean tan obedientes como pensamos o como nos los quieran hacer ver. Los padres que están resistiendo también. Y esta generación está creando las condiciones. Ahora, nuestro país tiene problemas de juventud de rato, pues, esto no es nuevo, pues. Pero yo creía que los movimientos y las visiones que están haciendo van a llevar a que en un momento determinado esta alta digitalización, la frustración con los modelos políticos si no alcanzan para resolver sus problemas, la precariedad económica que la estás viendo y las aspiraciones de dignidad y derechos puede llevar a que esta generación se sensibilice hasta la justicia social y por supuesto combata los elementos que a su generación no puedan serles complacientes, pues, porque muy en el fondo lo que está haciendo, por lo menos en muchas políticas, a quien viene afectando a los jóvenes, pues, a las juventudes. La generación ya que pasaron, que ya tienen cierta estabilidad, pues ya no tienen problema. Pero quien va a sufrir porque no hay trabajo, porque la educación no es suficiente, porque, es decir, porque el que impacta la política es el que está impactando para el futuro. Ahora, estas condiciones, por supuesto, hay un problema porque hay una alta hegemonía estatal, hay que decirlo, hay una penalización de la protesta, que esto te lo está definiendo en una medida, las instituciones se han debilitado y nuestra cultura política realmente se ha ido construyendo hacia lo que es la lealtad carismática y no tanto hacia la racionalidad eminentemente crítica que tiene que tener la política. Para ello, pues obviamente yo pensaría que la resistencia a la juventud podría transitar en ser una audiencia pasiva que ha sido en buena medida a buscar transformar y articular éticas, articular democracias digitales y justicia social desde lo que es el señalamiento público. Ahora, pero para que se construya, esta generación tiene que transitar de una visión eminentemente apática que han tenido molde parte de los millennials y ir hacia lo que es la construcción de un sujeto histórico emergente, que es lo que está teniendo vos en ausencia. Y ahí es donde básicamente no solamente se busca reaccionar, sino construir un sentido hacia lo que es la agencia y la construcción de espacios y lo que puede ser en un momento determinado una visión y una perspectiva que se acuña en un sujeto histórico que genera acciones colectivas. Esto, por supuesto, no es fácil, pero sí hay un síntoma y si lo viste allá, pues no nos tardemos a verlo posiblemente en estos entornos. A ver, voy a poner nombres de países donde ya la generación Z pegó en la mesa, ¿verdad? Sí. Golpeó la mesa. Y luego volvemos a El Salvador para decir qué señales hay al respecto. Porque francamente, aquí, digamos, sigue siendo una sociedad muy invisible todavía. Un segmento de la sociedad muy invisible. Algunas cosas creo que le hemos visto, por ejemplo, en la minería. Podríamos decir que medio aparecieron ahí. Pero yo creo que no sienten la certidumbre, la certeza, la seguridad para lanzarse. Pero bueno, por ejemplo, Perú, Nepal, Marruecos y Indonesia han sido lugares, países, regímenes que han
ha sido golpeada la mesa por la generación Z y ha llegado a extremos que hasta han puesto políticos utilizando herramientas digitales y tecnológicas que cambian totalmente los formatos tradicionales como se ha venido haciendo hasta hoy. Si podríamos decir en estos esquemas que ya han hecho que la generación Z se muestre completamente, ¿cuáles podrían ser esas características que han hecho que se muevan, que se movilicen, que tomen el control, que salgan a desafiar a los status quo? Bueno, en primer lugar, yo creo que una de las, por lo menos viste en las zonas, el intento de la censura, pues, el intento de la censura es sin duda uno de los más complicados, porque la censura es en última instancia una de las partes donde esta generación no está dispuesta, digámoslo así, en este sentido, a considerarse una víctima. ¿Qué pasa? Cuando sucede básicamente lo que pasa aquí en Indonesia, pues buena parte ya le quitaron el internet, va. Ahora, yo le decía a alguien, pues que te quiten el internet, es decir, a mi generación, bueno, nos afectaría, sí, nos afectaría a todos, pero nosotros todavía vivimos una etapa donde vivíamos sin internet. Ahora, no te voy a decir que en este país van a quitar el internet posiblemente. Lo que sí te puedo decir que si esta generación comienza a crear descontentos digitales y empieza a crear condiciones de reclamo hacia situaciones que le afectan, eso va a ser complicado. Porque ya pasó, ya, vos lo que vos dijiste, la minería. Yo creo que el tema minería dejó bien claro que la gente no está a favor de la minería. No está a favor de la minería. Creo que, y no solo lo dijo la encuesta, lo dijo todas las redes sociales. Sí. Otro que viste vos que movió el piso por el tema de cuando quitaron el tema de los animalitos. Sí. Y así vas a ver varias cuestiones vos. Bueno, de poco salieron a estar reclamando por lo que no hemos hecho. Eso ya está llegando arriba. ¿Y quién está moviendo esa cuestión? Estas generaciones. Vos ves las generaciones más mayores, yo las veo lamentablemente en muchos casos como que ellos sienten, y fíjate que esos son también problemas de generación. Ellos se quedaron en regímenes bastante autoritarios y a ellos les encanta mucho eso porque es la generación de ellos, la generación de los liderazgos fuertes. Esta generación no son de liderazgos fuertes, son de liderazgo bajo consensos. Ese choque, ya es es decir, uno ve a los hipotes, habla con hipotes, y hay cosas que no le están gustando. Ahora, pero también hay que decirlo, hay una realidad que yo lo critico públicamente, que es el régimen de sección. Que el régimen de sección es un arma y es un mecanismo de control. Y aun cuando existe esa arma y ese mecanismo de control desde el Estado, que no debería ser porque la seguridad no está comprometida con los derechos de la gente, y lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo vamos a repetir hasta donde sea, es decir, es un arma de control. Pero aun cuando vos tenés esa arma de control, que es un disuasivo, los jóvenes están hablando diferente y te voy a decir algo, porque nuestras juventudes, lejos de cualquier cosa, no son ajenas a lo que está pasando, nosotros los creemos ajenos. Y posiblemente los creamos ajenos. Pero ellos ya cuando vos hablas con ellos, te hablas con un joven de 15, 16 años, 18, 20 años, es decir, no te asombras cuando hablas con ellos. Yo pues soy profesor universitario, también hablo con los jóvenes que me encuentro por aquí, y esta generación, tarde o temprano, puede también tener un momento para crear su espacio. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta que se les va a dar? Pues eso hay que verlo. Y cuánto es la capacidad que tenga para poder crear las condiciones, para poder incidir pues en la toma de decisiones. Pues aquí tampoco te estoy diciendo que tu hipote van a agarrarse así. No, no. Es la conciencia hacia los hechos. Porque El Salvador, creo que la generación, este caso X, tomó las armas, por ejemplo, y se fue a pelear a una guerra. Ese Estela a la generación de nosotros, nadie quisiera, no recemos hacia ahí, porque ni modo, entonces no hicimos pasivos. ¿Va? Esta generación no es que iba a tomar las armas tampoco, pero va a buscar sus mecanismos, sus espacios para construir sus alternativas, porque aquí no le van a dar pensión, si se hacen una mala decisión es a ellos, los que no van a tener empleos de calidad son ellos, los que van a tener una salud precaria son ellos. Cuando empiecen a tomar esa conciencia de las decisiones que se están tomando, entonces
La articulación va a ser como se ha hecho en esos países, en pequeñas dosis, pequeños movimientos. Ahora, el problema que tenés vos, y creo que es bien importante, es que hay que tener en cuenta que hay una posibilidad, y es que, aunque parezca una masa isomorfa, siempre hay actores políticos y sociales identitarios que te van a marcar esa condición. Hoy tenés por lo menos una generación de youtuberos, de tiktokeros, que son jóvenes para este tema de la minería. Yo vi unos jóvenes de 20 años con un sentido del discurso de las fuerzas grandes, suficientemente capaces que en un momento determinado tomen liderazgo. Pero ahora viene la pregunta, ¿quién aglutina a estos jóvenes? ¿Quién los lleva a un plano de un escenario? Y es donde el mecanismo, nuestra generación no está siendo suficiente para poder acuerparlos, porque quieras o no, las generaciones también crean ciertas complicidades, y esas complicidades que tienen las generaciones va teniendo pues las necesidades de esos intercambios. Por eso los vínculos intergeneracionales muchas veces son más que necesarios, porque a nuestra generación tal vez no le toque una lucha más amplia, o posiblemente sí, pero ese intercambio de generaciones, creo que a pesar que existe un espacio que es la comunicación digital, posiblemente no se está aprovechando. Lo que sí está claro, y eso es lo que estás viendo vos, por lo menos más en la opinión pública, ¿qué están pensando los jóvenes? Por ejemplo, si vos buscas ahorita, miren, voy a entrevistar a un joven, ¿qué joven querrá hablar en este momento? ¿Qué joven querrá expresar su opinión? Sería interesante saberlo. Y no, pues yo estoy ya de otra generación, ya tengo mis condiciones. Pero creo yo que sería importante escuchar a esta juventud. Ahora, obviamente, a los jóvenes casi nunca los hemos escuchado en este país, hay que ser bien honesto. Pero creo que hoy tienen la posibilidad de expresar más con las condiciones que tienen de la tecnología, por supuesto. Ahora yo me pregunto, volvamos entonces al país. Si estas son las características que marcan a la generación, las que se han mencionado, de apertura, de involucrarse en temas que son más ambientales, sociales, que están en contra de que se les obligue, digamos, o que se les ponga de manera rigurosa o se marque una agenda que lo lleve al tema de la disciplina, que son más abiertos. Esto no es contrastante con el formato y el esquema que estamos viviendo en el país, y no debería esto provocar que esa generación reaccione, porque, por ejemplo, las últimas medidas que se han tomado en los centros escolares son totalmente contrastantes con lo que se ha planteado, que es un poco el formato de la generación Z. Y estamos hablando de una generación que anda, ¿qué? Entre los 18 y los 20 y algo, ¿va? 23, 25 años podría ser, ¿va? O sea, es gente que probablemente muchos por primera vez van a votar, muchos por primera vez tienen ya la decisión de entrar o el espacio, o que ya empiezan a ver una dinámica. Entonces, ¿cómo se contrasta este esquema de las características de una generación Z en un entorno que marca mucho del estilo autoritario, donde en realidad el régimen de excepción pone un punto de quiebre hasta dónde puede llegar, donde la ley y las reglas de alguna manera se someten a criterios que están fuera del marco de la justicia? ¿Cómo juega ahí la generación Z? ¿Están reprimidos en este momento por miedo o están mostrando señales? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo veo una cuestión que también es bien interesante, ¿va? Porque cuando hablamos de estos conceptos de generaciones, también que hay que adaptarlos a nuestra realidad. Eso también es bien importante, porque nuestra juventud, en términos generales, si vos la empezás a tratar de clasificar, tiene algunos sismas que son complicados. Solo imagínate el fenómeno, por ejemplo, pandilleril. Ese es un fenómeno delictivo y se robó a una generación completa. Nos arrebató una generación completa. ¿Cuántos pandilleros de menos de 30 años tenés encerrados ahorita? La mayoría son de esa edad. Ahora, entonces nuestras sociedades también tienen problemas complejos en cuanto a juventudes. Ahora, son varios. ¿Sí? Ahora, tenés otra masa que tampoco... ¿Cuáles serían esas, Walter? ¿Cuáles serían las pandillas, la migración? ¿Cuáles serían quizás los principales problemas que han marcado a este esquema de generaciones? Por lo menos la reciente y la actual. La guerra marcó mucho, porque eso te arrebató generación también.
las pandillas, la migración y lo que ha sido, pues, básicamente la carencia de la marginalidad también, porque un joven, obviamente, de un espacio rural, de un espacio urbano marginal, no va a tener esas condiciones hacia los espíritus o la identificación con estos grupos, o lo va a buscar para identificarse de la peor manera, el caso de las pandillas, porque las generaciones son como una especie de modelajes hacia donde el joven se siente identitario o encuentra una simbiosis entre su personalidad y su visión de mundo. Ahora, yo creería que esos factores sí, obviamente infidieron para que no hubiera un despertar generacional diferente, pero aquí viene el punto, aquí viene el aspecto importante. Ahora, si estos jóvenes ahora, con un caudal electoral fuerte, puede ser fuerte o significativo, digamos, significativo, ¿quién va a ser su referente? Porque ya te das cuenta, las grandes estructuras partidarias del pasado, y no digo porque el pasado sean buenas o las de nuevas sean buenas, eso no tiene que ver. Lo nuevo no siempre es lo mejor y lo viejo no siempre es lo peor, eso es una dialéctica. Pero en este caso, si los liderazgos que están al frente de estas estructuras no representan estas generaciones y no las entienden, créeme lo que va a ser un problema. Lo que hablamos del presidente, pues, si él logró canalizar como millennial la atención de muchos sectores, fue porque logró hacer que su viraje generacional irrumpiera con el otro viraje anterior, es decir, rompió esa generación. Entonces, si vos querés luchar hoy contra el millennial, tenés que romper desde el set de esa generación. Ahora, antes era, en cambio, los baby boomers, para ellos, entre más mayor era la persona, tenía más respeto, tenía más, es decir, se premiaba la sabiduría. También, más conservador. Conservador, porque pero esta generación ya te dice, no, bueno, tenés un fenómeno político en Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, por ejemplo. Ajá. Tipo, muchos dicen que no es presidente de Estados Unidos, que andan queriendo, pero el tipo, yo nunca, muy raro he escuchado de un alcalde voz de Nueva York, un tipo musulmán, progresista, y que maneja el tema de la digitalización increíblemente. Y posiblemente sea el alcalde de Nueva York, un joven, pues, pero que está rompiendo el esquema más de musulmán y liberal. Es decir, progresista. Es decir, vos, ¿cómo es eso? Entonces, te agarra de un momento determinado. Entonces, yo creería, por eso te digo que la emergencia de los referentes en esta generación posiblemente no los encontré ahorita ni en las propias estructuras políticas. Ahora, caso de nuevas ideas, tenés casi una generación también perdida, porque muchos jóvenes ahí que al final de cuentas terminaron simple y sencillamente replicando y no fueron capaces de crear ellos como juventud dinámicas diferentes. Sí, se sometieron. Y eso te iba a decir, nosotros, vaya, si uno mira el Parlamento, la Asamblea Legislativa que tiene nuevas ideas, podríamos decir que es una asamblea millennial, creo yo, más o menos. O sea, ahí hay un poco de otras cosas también, pero en general es una asamblea millennial. Y cuando tú los ves, terminaron sometiéndose, obedeciendo, dejaron su propio criterio de un lado y decidieron convertirse en tropa, digamos, en soldados. Dejaron, nunca pensaron en ser los que lideraran o marcaran la pauta. Decidieron convertirse en tropa, algo así. Sí, porque al final de cuentas vos hubieras esperado de esa juventud, que esta juventud que hay jóvenes, reacciones diferentes ante situaciones de políticas, de los cambios que tenían. Imagínate cuando los bajan de 84 a 60. Es decir, en otras palabras, un poder les bajó a ellos completamente todo, en nombre de lo que le dicen algunos ahora, la racionalidad financiera, racionalidad económica. Es decir, ¿y dónde estaban las mentes? Yo creo que muchos de ellos no están a favor, pero bueno, ni modo. El peso, ¿verdad? De las generaciones, usualmente las adelanta y todo para poderlos presionar. Ahora, esta generación yo la veo, la generación Z la veo con menos preocupaciones por las culturas de masa. La veo más preocupada por son más individualistas. Sí, son más individualistas y creo que le puede importar un poco lo que piense gente que ni siquiera tiene que ver en este entierro. Vamos a ver, te voy a leer comentarios porque han caído y les invito a los que están conectados que nos envíen sus preguntas, comentarios, reflexionemos sobre esto. Quieras o no,
Porque hay muchos dicen, así es que esto no se meten en nada, son individualistas, solo los motiva el dinero, pero miren, quieranse o no, son los que van a tomar las riendas del país. Así les guste o no les guste, ellos van a asumir el control. Entonces, ¿sí? Porque se van a enfrentar a una generación plateada. Es otro, bueno, lo plantean algunos teóricos. Quienes te dicen las generaciones plateadas, que son los mayores van a gobernarlos y los mayores van a querer recursos para ellos y sus recursos, pues, van a tener que enfrentarse en un momento determinado. Por ejemplo, Walter, voy a las preguntas ahorita, solo te quiero hacer por lo que me acabas de decir. Hace poco me encontré con un amigo, por supuesto mayor, que él ha sido bien cercano a los grupos oligarcas de acá de El Salvador. O sea, muy cercano, comunicación, en todos los momentos, en los ciclos, aún desde el conflicto para acá. Y entonces le preguntamos, ¿y qué dicen los grupos económicos, los poderosos? No lo sé, me dice, porque ya no son ellos los que están controlando, son sus hijos. Y ellos son una dinámica distinta. Entonces vos te dices, ese quiebre uno lo deja de ver, pero en realidad tiene grandes giros. Entonces te dice, ellos simple y sencillamente operan bajo otros códigos y tienen todavía esos grupos familiares, oligarcas, grandes entornos de poder. Siguen teniendo grandes entornos de poder, pero sus esquemas de decidir, de influir, han cambiado totalmente. Y entonces lo vemos en eso, porque sí, podríamos decir que esa también es una generación millennial, probablemente. Correcto, pero te digo que han asumido sus hijos, que serían en este caso los millennials, que están ya controlando buena parte inclusive de las decisiones económicas y políticas hacia los intereses de ellos mismos. Ahora, pero esos intereses no sabemos, pero te digo yo, muchas veces antes, cuando la política tenía ciertas características en este país, decían los nuevos rostros, ¿va? Yo pues son nuevos rostros, pero viejas mañas, ¿verdad? Eso es complicado, pues. Es decir, puede ser, o más rancio a ver que los otros, es decir, a ver, eran más anacrónicos que los que estaban antes. Entonces, sí, es bien complicado. Entonces, igual sabes, es decir, más esta generación millennial, es decir, en el tema oligárquico, es decir, es más acumuladora, es decir, si tiene otros intereses. Por eso que yo siento que donde el cruce de los millennials ha sido casi voraz, y donde con los Z puede estar ese enfrentamiento en un momento determinado, porque también las generaciones es un fenómeno también, como te digo, hasta cierto punto de clase, y en esa fractura puede haber algún tipo de intercambio, no necesariamente de armonía, sino que de conflicto en un momento determinado. Yo no sé, Walter, si esta generación millennial también es una generación que apareció con mucho resentimiento social, por lo que hemos hablado, ¿verdad? Sí. Con mucho resentimiento social. Y esta generación Z sigue acumulando ese resentimiento social. Sí, porque realmente es que, mira, usualmente estas generaciones surgen en procesos de grandes rupturas sociales. Nosotros, más, pasamos de una sociedad eminentemente agraria a una sociedad de servicios sin transiciones importantes. Eso en un proceso civilizatorio marca consecuencias. Y una consecuencia es que nunca hemos logrado tener un modelo de desarrollo social importante. O sea, aquí casi a la brava vamos, mi estimado Franklin, si aquí vamos como en la supervivencia. Sí. Es decir, no tenemos esa, es decir, nuestra sociedad, yo puedo decir a la gente, es que el desarrollo político de El Salvador no es fácil comprenderlo, por eso que nos estudian bastante, no para bien, sino que para mal. No se prepara, o sea, es que no se prepara la transición, no se construye ningún puente y tampoco dejas una herencia, un desafío. Por ejemplo, en este momento, la generación Z, ¿qué le va a tocar? Reconstruir todo, porque prácticamente estás desmontando todo, ¿verdad? Uno mira instituciones y vos decís, si ahí las reglas que establece el marco legal ya no se respetan, sustituís todo, entonces... Ahora, hay que decirlo, que yo creo que en este caso, en el caso nuestro, de la generación millennial, lo que pasa es que acumuló demasiado poder y ese poder no lo supo controlar. Porque a esta altura, después de 7 años, tú has visto que el país en realidad sigue en una especie de espejismos, luces, pero no aterriza en cosas concretas. No abrir grandes brechas que vos decís, hemos encontrado por lo menos una brecha importante para el desarrollo. No hay.
Entonces seguís todavía inventando y eso tiene que ver un poco como no preparás esas transiciones cíclicas, digamos, de las nuevas generaciones. Voy aquí. Dice, buenas noches, saludos desde Los Ángeles. Gracias, Fran, dice. Todos celebrando menos el muerto. Feliz día, dice. Deja tu like. Sí, mañana se celebre. Vamos a ver, saludos, Fran, desde Indianápolis. Muchas gracias a todos. Dice los Dodgers. Yo pienso que en El Salvador hay mucha gente a la que no le interesa la política. Por eso estamos como estamos. Vamos a ver, te voy dejando ahí algunos comentarios porque aquí estos temas es de verlos a fondo. Yo creo que a la gente le interesa, sobre todo a El Salvador. 11 dice, buenas noches, like 11. Saludos, dice Itan, gracias. Ismael Fran, si vas para diputado, dice, aquí ya no están metiendo el rollo. Es que aquí la gente está con todo. La generación Z, nepalí y la salvadoreña están a años luz. Este tipo dice, cuando vamos a ver, se convierte en... Bueno, aquí está en el pleito. Me transformo. Lástima que soy de San Salvador, dice, si no, con gusto, voto por vos, dice. Ismael, me llega. Fíjate la gente cómo es, me llega. Vamos a ver, dice, mejor hacer, dice, aquí, ves como la gente, la toxina. Vamos a dejarlo, ahora no les vamos a contestar. Aquí siempre les contestamos, pero ahora no les vamos a contestar porque estamos en un tema interesante. Otro día les vamos a contestar. Saludos, Frank, y a todos los conectados. Compartan y denle like. Dice, si es poca la gente que estudia sociología o le interesa la sociología en El Salvador, vaya, interesante. ¿Es eso cierto? Ahí te lo voy dejando. Dice, y igual pasa con la filosofía y la historia y la antropología. Son temas que no le gusta a la gente, ¿será cierto? ¿Qué opina del movimiento social de los jóvenes en Nepal? Ahí te voy dejando preguntas. Saludos y buenas noches a todos. Saludos, vamos a ver, saludos. Aquí se están saludando. Saludos, Franklin, licenciado Faguaga, buenas noches, dice María Elena. Muchos saludos a todos. Vamos a ver, buenas noches, Frank, y a todos los conectados. A ver, a los jóvenes lo que les interesa más es el dinero y poca atención le ponen a la charla de un psicólogo como el invitado, dice. Oí lo que te están planteando. Sí. Vamos a ver. Yo, francamente, creo que en la juventud hay una habilidad impresionante. Lo que pasa es que me parece que ahora se forman de manera distinta, ya no a partir del formato tradicional. Sí. María Elena Pérez, saludos. Aquí estamos. Gusto de verlos por acá. Vamos a ver. Sociólogo, sí. Walter Faguaga, sociólogo, docente, catedrático. Mira esta, qué interesante, José Chichía. ¿Y dónde encaja la generación de cristal? Dice. Es muy bueno. También he escuchado de esto, ¿verdad? Sí. Buenas noches a todos. Dice, la generación de Dragon Ball Z también. Esto creo que es más millennial, creo yo. No sé. Buenas noches, amigos. Dice, buenas noches, bendiciones. Buenas noches, Sopopeo al Gallo. Vamos a ver. A ver, saludos Barcito y a su invitado desde California. Dice Frank, ponerle coco al tema de las migraciones. Eso se ha detenido y va a estallar también. Sí. Y también de los deportados. Eso es un temazo, totalmente. Pero ahora podemos opinar sobre el tema porque en realidad aquí se está dando, yo le he dicho, nosotros tuvimos un golpe muy fuerte en la guerra que inició el rompimiento de la estructura principal de la sociedad, que es la familia. Las pandillas siguió en este esquema rompiendo la sociedad, pero ahora se está rompiendo la sociedad salvadoreña en Estados Unidos, porque están mandando a salvadoreños y allá quedan los hijos. Entonces seguimos el ciclo vicioso, ¿verdad? Sin lograr salir de ahí. Buenas noches a todos. Dice, celebrando el Día de los Difuntos, deja tu like, tu nombre. Gracias, Michi. Buena exposición, dice, de Walter, excelente.
Aquí anda una foca. Es que ustedes son tremendos. Vamos a ver, dice, un montón de gente dando vueltas a estas horas cerca de la Vinaes. Gran diversión para los grenchudos. Dice que nunca salen de su cantón. Dice, Simaera ya lo tenemos en el radar. La generación Z de la que habla Faguaga haciendo fila en el Starbucks del centro. Anda, va. Oí lo que te están diciendo. Sí. ¿Ah? Bianca Montes es la ¿qué sería? El gran boom ahorita en el centro histórico, un Starbucks. Sí, que nosotros tenemos que ser salvadoreños, ¿va? Vamos a ver. Quiero ver, estoy buscando para no perdernos, dice. Vamos a ver. Dice, serán diásporos cantoneros, dice, los que andan ahí. Vamos a ver. Dice, aquí voy. La generación Z no dejan la casa de los padres, no quieren ir a una empresa, no quieren tener hijos, ni problemas económicos, todos quieren ser creadores de contenido. Bueno, es que yo creo que no es que no quieran tener casa, es que no se puede tener casa en este país. Sí, ¿cómo consigue una casa? ¿Ah? ¿Cómo consigue trabajo? Si no hay, en realidad, el trabajo es ir a una maquila. ¿Y a dónde más? O sea, es que aquí, por eso el tema que hablabas tú, Walter, de las transiciones, tenés que crear condiciones para potenciar a una generación, pero hoy no lo estamos haciendo. Pobre gente, y se aprovechan de esa humanidad de ellos, pero usted tiene razón, ni para un café les alcanza, dice, por ellos aplauden todo. Dice, me extraña, Faguaga siendo catedrático de la UES no haya puesto más coco como desde la pandemia y la cuarentena destruyó el campus universitario como concepto identitario. Lastimosamente, dice, lastimosamente en este momento hay muchos jóvenes que no les interesa temas de interés nacional. Yo los veo algo fanáticos. Ejemplo, esos que reúnen al argentino Alejandro Guzmán en el gimnasio. Va, te voy dejando. Sí. Aquí van apareciendo. Exacto, dice, vamos a ver, dice, mire, qué polémico tocar este tema. No me imaginaba que fuera tan polémico, fíjate. Dice, ¿y qué hacemos con la masa de esa generación dentro de las Fuerzas Armadas? Ahí de otro tema, las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Dice, correcto, Janet bien lo dijo, ni para un café cargan el simple hecho de estar ahí, se conforman. Gracias por comentarios. Vamos a ver. La oligarquía, ¿qué papel juega en nuestra sociedad actualmente? Ahí te lo van dejando. Tomemos en cuenta este cambio generacional también, ¿verdad? Pongan su like, porfa, dice Mayrita Montiel. Saludos a Gianfranco, que ya está por acá. Gracias, Janet, dice. Aquí se están saludando. Voy a pasarlo rápido para que podamos. Dice, ¿qué concepto tiene Faguaga del Estado asistencialista? Hay sociólogos y filósofos que caen en esos argumentos bien polémicos. Dice Hugo Rodesno, bendiciones, buenas noches, Fran, y a su invitado. Dice, hay bastantes jóvenes que ni saben lo que está pasando en el país, pasan la mayor parte del tiempo en el teléfono viendo solo basura, dice. Fíjate cómo subestimamos también, o sea, también hay que decirlo, que ahí hay una ¿qué sería? Subestimamos a los jóvenes, pensamos que andan perdiendo el tiempo. Buenas noches, que hay una generación que no le interesa lo que está sucediendo a su entorno, dice. La pequeña Lulú, la 52. Vamos a ver. La Purga y el Juego del Calamar, también los Juegos del Hombre, son películas que han visto muchos millennials y gente joven. Bien yuca el mensaje que dejan esas películas. Este es otro gran tema, los mensajes que se mueven a través de la industria. Sí, la industria cultural tiene bastantes mensajes hasta ese tipo de cuestiones. Tremendo. Qué impresionante, qué interesante cómo están opinando. Janet dice, discúlpame porque saludos, abrazos, excelente día. Vamos a ver, pero hay una culpa de los padres también. Tengo primos
que estos temas ni les interesan. Es la culpa de los padres. Vamos a la culpa de los padres también. Dice, creo que la generación Z ya no estaría interesada en los poderes de gobierno. Estarían a un nivel más alejado de lo que la sociedad ve ahora como un deber o una norma. ¿Qué opina el sociólogo de esta generación Z? En la UES, poco intelectualismo. La universidad también, la academia está marcando un bajón, se podría decir, ¿verdad? Poco interés en la educación. Dice, sobre las nuevas generaciones, donde se investiga, son generaciones que saben que el futuro que les espera es oscuro e incierto. La existencia normal está amenazada. La solución no está en el pasado. Esa es una verdad. Totalmente de acuerdo contigo. La solución de los problemas no está en el pasado. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Va? ¿Cuál es el problema entonces? Dice. La asamblea es un circo. Son 57 chancletos. Dice. Ya agarraron. Es que aquí agarran los conceptos. Yo sí creo que digamos, esta generación millennial que asumió la Asamblea Legislativa perdió la confianza, perdió credibilidad y confianza. No lograron convencer de algo y se colgaron de la imagen de otro. Hablamos de la generación Z, pero no se habla de la composición de las mafias que moldean la situación para seguir manteniendo oprimidas las generaciones que sean. Va, como no, vamos a responder todo lo que pueda. Dice, bueno, yo soy joven, trabajo y no puedo conseguir casa. Correcto, ahí está. Porque para hacerlo piden una cantidad exorbitante como entrada y estos salarios de hambre que le pagan a uno decepcionan. Es que los jóvenes se ven obligados a quedarse con los padres. Es que ese es el problema real. No hay empleo digno y ahora ya no pueden ni migrar. ¿Para dónde se van a ir? Te tienen cerrado. Pues sí. Dice, vamos a ver. Mira, está cayendo un montón de mensajes. Sí, veo que está fuerte el chat. Tarde, pero llegué. Saludos desde Los Ángeles, buen programa, dice. No apto para focas, dice. Es lo que recibe. No, hombre, aquí pues caben todos. Lo único que hoy no les vamos a contestar a los que sacan la caja ilustre. Otro día sí, ahora no. No, a veces yo me pongo a platicar con ellos porque aquí hay que entender que la gente tiene su punto de vista. No, claro, ¿verdad? Y fíjate que ahí decía alguien que no, mira, yo acepto la invitación de todos los sectores que me inviten, trato de mantener mi postura siempre en los temas y trato de comunicarme con todas las audiencias, pues, porque todos tenemos derecho a opinar y construir. Ahora, el problema es cuando empezamos ya a querer poner nosotros o no, hay que escuchar a todos los sectores y hablar con todos. Se aprende. Rescatar la tolerancia y el pluralismo es una lucha que tenemos que rescatar. Y el diálogo. El diálogo. Hay que aprender a hablar. Y yo te felicito, Franklin, porque le digo a todos los youtuberos que me invitan, construir un espacio cívico sano, hombre. Sí, donde aprendamos. Sí, donde aprendamos, es decir, tenemos que escuchar los sectores. A mí me encantan estas pláticas porque estos son temas que no se tocan, quizá porque estamos muy metidos en ver cómo le quitamos 3 pelos al otro. Pero estos temas son interesantes, nos ayudan a crecer. En el 27 tenemos que sacar a esos chancletudos, dice. Aquí se ha pegado el pleito ya. Vamos a ver. Sí. La generación Z ya estaría interesada solo en lo que ha pasado desde hace 6 años para acá, del 19 al 25. ¿Verdad? Vaya, te voy a dejar hasta ahí, están cayendo más y vamos a ver si nos queda chance más adelante. Bueno, te aclaré primero no, yo al amigo, yo ahorita el tema político electoral no voy, les digo a la gente, yo usualmente me dedico a otros temas y estoy en eso para aclarar la situación. En el futuro no sabemos, ¿verdad? Porque yo le digo a la gente en el presente hoy no, pero en el futuro solo Dios sabrá, la voluntad divina y lo que sea. Eso no es ahorita de mi voluntad. Con el tema yo participo en diversas audiencias y procuro con todos, primero soy respetuoso y pido eso siempre, ¿verdad? La parte respetuosa, yo hablo con todas las personas que me inviten, le agradezco a cada uno que me invita a sus espacios y lo vengo a hacer de la mejor manera posible, en el sentido de ser pluralista, tolerante y sé que tengo posiblemente una visión de las cosas, ¿va? De ahí en los temas ya que nos concretan, fíjate que a mí me interesa un tema que está bien importante, lo que vos dijiste de la migración, ese tiene un impacto bien profundo de lo que estamos hablando. Los últimos datos que tenemos es de que hay menos gente que está yendo a Estados Unidos. Menos gente está llegando a Estados Unidos. Pero también en los últimos años, en los últimos días ha aumentado mucho la remesa.
porque la gente está mandando el pisto para acá, tarde o temprano ahora y se regresan. Dicen que ya son como ahorros los que están mandando. Sí, ahorro, ya correcto. No es la remesa. Ya no la remesa, es el ahorro. La gente está mandando el ahorro para meterlo aquí y ver cómo lo puede mover. El problema va a ser ese, que aquí hablaba alguien ahí, cuál es el papel que juega la oligarquía en los procesos políticos. Yo le digo a la gente, la oligarquía, así como decía en su momento Dagoberto, son como Dios, nadie lo ve, pero ahí están, ¿verdad? Y yo le decía a alguien, porque una vez alguien decía el círculo de intelectuales del siglo XXI, decía en una entrevista, es que nosotros somos amigos de la oligarquía. Ahora sí. Otros han dicho, mire, la oligarquía, somos socios de la oligarquía, no sé en qué medida. Otro dijo en otro momento que ya la oligarquía no tenía interés ni gobernar este país. Pero yo le decía, es que miren, el problema de la oligarquía es que sigue manteniendo el privilegio de tener la mayor tasa de acumulación de capital. Sí. Eso implica que el 1% de la población sigue teniendo el 18% de la acumulación de capital de la riqueza. ¿Eso qué implica? Que los mecanismos estructurales del Estado hacen que todo pisto que entre aquí, el 18% vaya para ellos a través de bancos, a través de comercio, a través de economía, y mantener una economía precaria porque favorece los intereses de un grupo. La economía no cambia por eso, porque hay un interés de grupos de mantener la estructura de acumulación tal y como está. Esa es la diferencia que tienen que verse. Ahora, por eso no es fácil y decir, y yo le digo a la gente, el problema no son los personajes, son las estructuras que se montan a las que hay que desmontar. En ese marco, cuando estoy hablando de las migraciones, yo estoy viendo este fenómeno. El escape de la gente para mejorar su vida era la migración, efectivamente. La gente, y no el más pobre, porque el más pobre no tenía para irse, pues, ese le tocaba rebuscarse. Pero las generaciones jóvenes, sobre todo, en muchos lugares, cuando cumplían la edad de bachillerato y la universidad, se iban para Estados Unidos. Hoy tenés un estado en Estados Unidos, una barrera terrible que para entrar te la tenés que batir. Sí, no hay forma. Y es bien complicado. Ahora bien, ¿a qué te vas a enfrentar ahora? Que toda esta gente que no sale, y un momento, hace muchos años, Trump lo dijo allá por 2016, en un discurso de 2017, cuando él empezaba en sus discursos antimigrantes, que él decía, mi problema de la migración, decía, es que ellos vienen a reclamar aquí lo que en sus países no les dan. ¿Por qué no se van a sus países a pelearse allá y cambiar las cosas de su país? Al final de cuentas, hay que ser honestos, la migración era para evitar consecuencias sociales de la movilización. Y si hoy tienes menos gente que migra y no estás dando la respuesta como Estado, la gente te va a reclamar. ¿Y cuáles son los mecanismos de lucha que tenés? El primer mecanismo es el formal, que es a través de los partidos políticos y las elecciones. Pero si en este momento, a nivel de los partidos políticos, no encontrás en el que está gobernando las respuestas, las alternativas que existen no te ayudan, por una u otra razón que la podemos explicar, entonces ¿cuál va a ser el sentido de tu lucha? ¿A quién vas a buscar? ¿A quién vas a reclamar? La gente está dando pequeños ápices de qué la gente está haciendo, que no es bueno tampoco. La gente está buscando solucionar sus problemas. Hace poco aquí en Chalchuapa andaba un legislador precisamente con una comunidad con bloques de cemento ahí y decía, aquí estamos ayudando a la comunidad en serio, le estamos ayudando porque no tiene su calle. Y alguien le pone el legislador, si un día antes usted estaba en la asamblea diciendo que la DON ha sido lo más importante que haya pasado en el país para los municipios, ¿y por qué no está cargando con la comunidad? Y dice, yo me pongo a hacer, algo así contestó, lo que me toca y dejo de hacer lo que no me toca, algo así. Y alguien le dijo, pero su función legislador es encargarse de pelear por los fondos para la gente, no andar resolviendo los problemas con la gente. Yo creo que ni lo invitaron a poco a un volado ahí que hubo. Pero eso te muestra ya que hay personas que están siendo críticas de decisiones que ellos mismos han tomado. Y yo vi un montón de gente joven, sobre todo, que está criticando eso. Ahora, hoy te voy a decir, si la gente se organiza para hacer una calle, también se va a organizar para reclamar otros temas. La vivienda, pues, decime, ¿qué respuesta le está escuchando la vivienda? Hace poco salió el presidente de la constructora hablando que todas las viviendas de interés social van para afuera del área metropolitana.
pero ¿dónde están todos los trabajos? ¿Y cuánto implica en términos de tiempo y sacrificio entrar a San Salvador en la mañana y salir en la tarde? Esa presión, y bueno, y está gentrificando la ciudad completamente. Sí. Ahora, en este momento yo creo que hay alguien que decía, ahí los hipótesis andan en Starbucks, andan en esto, sí, están acomodando un estilo de vida que los papás ya lo están pagando, pero ¿qué va a pasar cuando los papás ya no lo paguen? Ahí va a ser choque esta generación. Esta generación todavía la está sopesando los millennials y los X, todavía, porque todavía le están pagando los gustos que la generación está creando, tener el software, tener el teléfono, tener esto, vivir en una casa. Pero el día que esta generación empiece a darse cuenta que no le están cumpliendo sus caprichos, por decirlo así en teoría, o sus necesidades, entonces va a tener que luchar. Y esa lucha hay que pensar cómo lo va a hacer. O se va a ir por la vía formal electoral, o va a buscar la lucha por rescatar el espacio de poder que no se les ha dado. Y ese es el choque real que se va a tener. Lo que vos decís de la migración. Si menos gente está migrando, no significa que ha solucionado el problema estructural. Significa que en Estados Unidos ha resuelto su problema, que es no dejar entrar gente. Pero el problema aquí no lo ha resuelto. Y aunque puedes decir que sí, por el tema de reducción de los homicidios y la presencia pandillera ha reducido, pero ese no era el peso total. La migración tenía en un buen porcentaje más grande el tema económico. De hecho, no era... Walter, yo siempre he pensado que la seguridad no es el problema, es un efecto del verdadero problema, que es la pobreza, la desigualdad, la miseria, y eso traduce. Entonces, si nosotros estamos cultivando nuevamente entornos de desigualdad, de pobreza extrema, la inseguridad va a volver a aparecer, ya no convertida en pandillas, va a aparecer de otra forma, pero va a aparecer. Por eso, fíjate que hay una frase que digo siempre: si no deconstruyes el aparato de hacer violencia, de aquí a 5 años va a necesitar otro SECOD, 5 SECOD, 20 SECOD, y aquí vas metiendo más SECOD, porque esta generación que te va a canalizar. Y hay que decirlo, el crimen es una economía. ¿Por qué? Porque se apara de la pobreza y la desigualdad y la imaginación para construir esos escenarios. Lo que decía alguien hace poco, en un evento, en un espacio, es que mira, hoy ya no tenés pandillas, pues tenés estafadores, tenés clonadores. Es decir, has diversificado la economía del crimen. Ya no necesitas matar, necesitas estafar a alguien, hacerle una trampa, tener un montón de cosas. Pero eso es crimen. Sí. El homicidio era un arma de control político y social. No era una cuestión de salvajismo, como mucha gente lo vende. Ahora bien, esta generación, como dicen los amigos, también hay que ser bien crítico. Y en sociología, decía alguien, no le gusta estudiar sociología lente, porque la sociología es un área que primero en el país necesitas tener un entorno para desarrollarla. La sociología tiene áreas técnicas. Yo como sociólogo me dedico a un montón de áreas técnicas. Hago estudios de impacto ambiental, hago estudios de mercado, hago estudios en varios campos. Es una área técnica. Pero la especialidad de la sociología para crear pensamiento crítico y desarrollo científico necesita los espacios. Y aquí en el país tenés muy pocos centros de investigación. Fíjate que no tenés, bueno, nosotros en el CISMO tenemos el estudio sociológico, creo que en la UCA ha habido espacios de desarrollo de pensamiento sociológico, y como decía un amigo, en la nacional muy poco hemos tenido, porque también hay que decirlo, las generaciones de profesores de nosotros se educaron como profesores de sociología, no como sociólogos, investigadores, muchos de ellos, pero es un problema generacional también. Ahora bien, pero es bien importante lo que dice el amigo ahí, que la sociología, las ciencias sociales deben aportar a estos debates, porque hay categorías que nosotros estudiamos que son buenas para entender lo que él dice ahí. No es lo mismo un joven de la generación Z que va ahorita al centro de San Salvador a hacer una cola para consumir en un Starbucks, que el papá se saca la chequera y le dice, va hijo, toma $100, anda, gastátelo, aquel cipote rural marginal que no tiene mañana para ir a darse una vuelta, aunque sea al parque de su colonia, porque a nosotros nos dividen aún clases sociales. Ahora, ese cipote que un día le gusta ir al Starbucks, le gusta ir al centro de San Salvador, el papá no le va a dar dinero, porque ya no va a estar o ya no le alcanza para darle. Ese va a quedar fuera de su consumo. Y aquel que nunca tuvo, pero también necesita comer, en un momento van a tener que comunicarse ante el mismo problema, que es satisfacer necesidades. La gente no pelea
fuera de otras cosas que no son sus necesidades. Y el marco de necesidades y oportunidades políticas les tiene que llegar. Si estamos viendo una generación de jóvenes, por ejemplo, todas las construcciones que está viendo, el país está desarrollando el sector construcción a un 35% del IVAE, actividad económica. Vos ves que están construyendo apartamentos. Alguien decía un día, yo no veo que haya crisis en El Salvador porque yo salgo a mi ventana en mi apartamento y veo que están construyendo edificios en El Salvador. Sí, para la gente, pero esos edificios no son para los salvadoreños. Sí. Es para toda la masa de afuera que viene a los negocios que están instalando en el país y a un par de esas clases sociales dominantes que tienen esos privilegios de acceder a esos empleos. Pero el 80% de esa generación que va a necesitar trabajar porque tiene que comer, tal vez no tenga hijos, pero tenga que alimentar a los gatos o los perros, porque hay que decirlo, a esta generación le gusta más tener gatitos y perros. El French va a querer ir al Tunco a consumir también allá, es decir, todo lo que quiera hacer, ya sin la generación anterior de sus padres o su abuelo o las remesas, ¿cómo lo van a conseguir? No van a ir a robar, sino van a tener que luchar tarde o temprano. Entonces van a entender van a entender el sentido de ser una generación Z, porque van a tener que construir su espacio de lucha, van a tener que repensar, y no estamos hablando del joven solamente por el joven que tiene ahorita 15, 16 años, estamos hablando por aquel que va a tener de aquí a 2 años, va a tener 18, 20, 25, 30, y que va a tener necesariamente que comenzar a incidir para que las necesidades cambien. Ahora, ¿por qué? Porque va a tener que comprar casa, no va a estar esperando que muera el papá o la mamá para ir a la casa, va a tener que ir a buscar trabajo, va a tener que educarse, va a tener que buscar salud, o si no, la de su familia. Entonces viene el punto más importante. Ahora, este joven dice ahí, José Daniel, los suicidios de los jóvenes explican que ya no encuentran salida, porque se busca un escape. ¿Y cuál es el escape? Entonces va a tener que ver hacia dónde va la lucha. A lo que decía alguien, los jóvenes soldados, el joven rural le toca irse a la Fuerza Armada a meterse, y lo meten. Antes lo metían a las pandillas, a los jóvenes también, ¿verdad? Entonces vos ves de que los problemas de generación de juventud te marcan los designios también de los problemas sociales del futuro necesariamente. Y entre esos problemas, las soluciones están en las propias generaciones que tienen que enfrentar esos problemas, propiamente dicho. ¿Vos crees que, o sea, estamos viendo, viene un cambio, viene una generación, pero ¿es esperanzador esto o es más dramático? ¿Qué es lo que puedo en el corto plazo? Pues porque la verdad es que esta generación ya va a votar. En la próxima elección van a votar. Y es una generación que ha cambiado una serie de formatos de educarse, de formarse, conceptos de familia ya cambiaron totalmente para ellos. El concepto de sociedad ha cambiado. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta generación tomando en cuenta que son los que van a ir tomando las riendas de este asunto? Ahora bien, te voy a decir un punto. Si esta generación Z se ha creado y ha sido conducida, por ejemplo, bajo estos temas, inclusión, diversidad sexual, economías más emergentes, ¿qué crees que están pensando ahorita del viraje que se está haciendo en el país hacia lo que es las visiones conservadoras? Eso es bien importante, porque la mayor parte de jóvenes, si vos hablas con ellos, ya no les interesan las religiones, le perdieron el miedo al diablo, a la ciguanave, todo esto. Estos jóvenes no están en las visiones conservadoras, y este Estado y la visión del gobierno va hacia el conservadurismo. El choque, esperátelo muy pronto. Y como te digo, ese choque importante, poder generación, también te puede marcar muchas brechas, porque te quieren poner la disciplina como mecanismo de control, y esta generación no está acostumbrada a la disciplina, y no a la disciplina porque sea mala, porque obviamente la disciplina escolar es buena, es buenísima. El problema es la disciplina jerárquica que te busca la obediencia, como decía Aren. La obediencia ciega es una arma de control, y esta generación no está. Aquí dicen puesto miren, allá anda, miren lo que le estoy dando yo, ahí le estoy dando Fati. Ahora, ¿qué sucede, Franklin? Yo creería que la generación ahorita todavía para nosotros, a pesar que ya está presente demográficamente, todavía existencialmente, bajo una perspectiva de lo político, todavía no ha madurado.
a pesar de que ya empieza a ver los primeros visos de su demanda. Ahí alguien decía, soy joven y no puedo comprar casa. Ese es el pensamiento de varios. Soy Mira, joven. si hasta pareja cuesta conseguir ahora, dice, por la situación, por la misma situación. Sí, es ¿Ah? que eso así es decir, la gente no se casa, no porque no quiera casarse, todos quieren estar en pareja, no creo que hay que andar sola la gente, bueno, no sabemos, pero porque la Por gente eso, no... dice, fíjate, por eso es mejor tenemos gatitos, dice, pero, que que, pero, hay que barato todo. darle, pero hay que darle comer, y los gatos son meros, se les gusta, sí, son caprichosos, hombre, también, hombre. Ajá, Entonces, la gente, aunque quiera andar con mascotas, tiene que darle comer, hombre, tiene que ya llevarlo ves. al veterinario. Y eso viene el punto. ¿Cuánto realmente nuestro país se está transformando en lo que vos dijiste, Franklin? La estructura de desigualdad. Esa no se ha tocado. Y no se No sé. toca porque realmente, por eso le decía yo en aquel día, mira, cuando han dicho vamos a desaparecer Arena, es que Arena ya no le sirve a nadie. Aunque yo creo que no se ha tocado desde la perspectiva de las políticas públicas, Sí. Walter, pero yo sí creo que este bloqueo al tema de la migración te va a tocar ese tema, porque hay que decirlo. Yo sí estoy convencido que desde los gobiernos de Arena, que se activó el tema de la migración y se vio la migración como un medio de recoger y ingresar dinero a partir de mandar salvadoreños afuera. Después pones la dolarización, después creas todo un ecosistema para esto. Entonces, el país se acostumbró a vivir de dos factores. Los pobres son los que mantienen al país, las remesas. Entonces, las remesas eran la fuente principal, 9,000 millones, creo que 8,000 y algo, 9,000 millones más o menos lo que hoy está llegando y seguía creciendo. Este año sigue creciendo porque la gente está mandando sus ahorros, ya no la remesa. Pero entonces el país se acostumbró a vivir de dos cosas, de la remesa, que prácticamente era la fuente principal, y segundo, de la deuda. Pero ahora la remesa te la van a golpear. ¿Y cómo vas a sustituir la remesa? Ahí te va a cambiar la estructura económica. No sé cómo lo vamos a hacer porque tampoco nadie está pensando en esto. No, y la otra, Franklin, recordar la historia. Cuando fue la guerra con Honduras y lo que es los cambios de la industrialización de los 60, fue lo que trajo ese montón de mate de Honduras, expulsaron cerca de 200,000 salvadoreños. Sí. Esos vinieron a crear los cinturones de pobreza. Sí. Es decir, todo eso es lo que creó todo lo que es de los herbores de lo que es los cambios políticos sociales del país de los 70 y 80. Es decir, todo lo que estás viendo vos en materia demográfica son los pesos a lo que, bueno, el tema de pensiones que viene fuerte, pues. Es decir, en este momento realmente, por eso se entiende y se comprende las reformas a la Constitución que se han hecho y todo el aparataje que se ha hecho del Estado, porque se está creando las condiciones para contener algo que ya como un volcán está burbujeando. Sí, lo que pasa es que yo por aquel día en plataforma dije, distractores, distraídos y problemas del país. Si ahorita que van a mandar al Chino Flores, que esos son distractores. Distractores, no resolvemos nada. Y fíjate que una cosa, si algo estoy totalmente convencido, no solo que los partidos políticos ya son instrumentos obsoletos para lo que tenés que hacer, porque simple y sencillamente no cambiaron nada. Ahí tendría que ser una reingeniería completa, pero te voy a decir cuál es el mayor problema. Estas generaciones ya no creen en partidos políticos, ya no creen en caudillos, en mesiánicos, en realidad son ultra desconfiados. Y por eso es que yo no concibo que este formato de poner un militar en educación pegue con este enfoque de la nueva generación, porque ellos no están en ese mundo. Por ejemplo, y tú lo decías al inicio, ¿cuáles son los temas que más los motivan? El medio ambiente, el tema de los animalitos, el tema de una sociedad horizontal, todos los conceptos inclusivos son agendas de ellos, aunque tú les quieras poner cadenas para que la gente no diga ellas, ellos lo van a hacer, porque simple y sencillamente es una generación que está quebrando todos los esquemas tradicionales y sobre todo aquellos más cuadrados que hay, los van a romper. Entonces yo siento que en teoría, ¿verdad?, un joven político que se ubicó como la nueva generación está promoviendo políticas que prácticamente te están llevando a estructuras conservadoras en materia de este enfoque de cambios generacionales, porque esta nueva generación
no comulgan mucho con este esquema de la disciplina, de cortarte el pelo. Yo francamente creo que los han metido a puro tú y los están haciendo reaccionar. No, y vos te das cuenta, es decir, los millennials realmente retrocedieron en su generación técnicamente, no avanzaron, no que retrocedieron. Y este choque les va a generar en un momento las consecuencias de la otra generación y todavía los que vienen después, ¿verdad? Entonces yo creo de que nosotros en temas de juventudes, y hay que verlo, pues los temas que estamos viendo, de cómo estos jóvenes ahora, cómo van a canalizar eso, cómo lo van a expresar, cuáles van a ser los constructos que hay, como bien decís, a un joven no le va a interesar, es decir, el esquema tradicional, y cuando se va convirtiendo en una masa, un capital político que va del 5 al 10 al 20% de la masa electoral, puede ser terrible y puede ser incidente en muchas cosas en esos esquemas que estamos planteando. ¿Cómo podríamos cerrar esta plática para dejarle de alguna manera yo sí creo que siempre las juventudes son la esperanza, la expectativa, la posibilidad de corregir lo que nuestras generaciones hicieron o volvieron a repetir y hacer mal las cosas. Pero te encontrás con una enorme dificultad. Cada vez son más limitadas las posibilidades de construir un verdadero desarrollo. Por ejemplo, en la generación nuestra creo que todavía tuvimos posibilidad de comprar nuestra casa, de hacer nuestra familia, de acompañar a nuestros padres y a nuestros hermanos, pero ahora creo que eso es más disperso. Mucho de la migración rompió totalmente cualquier concepto familiar, las oportunidades laborales se han reducido, pero yo no sé ahora, ¿de qué hablas? Call center, trabajas en una maquila, o trabajas en el plano digital y se te van acabando como las opciones. Las carreras están cambiando. Bueno, yo leía un artículo, Walter, creo que era de una universidad alemana que te decía que alrededor del 60% de las carreras o profesiones que ahora existen laboralmente hablando, en 10 años van a desaparecer, ya no van a existir, serán otras, ¿verdad? Pero todavía me sorprende aún más que dice que el 30% de esas nuevas ofertas laborales todavía no existen. Imagínate, o sea, estamos hablando de un cambio, una evolución tan violenta a la que se van a enfrentar, y con todos estos entornos en el país, por ejemplo, de pobreza, de desigualdad, de poco acceso a la educación, de un entorno donde cada vez el enfoque privatizador avanza, la concentración, el abandono, el deterioro de los territorios. Entonces uno dice, los vas a encontrar casi desnudos a los nuevos jóvenes. Es un poco preocupante. ¿Cómo cerrarías este tema y cómo le dejarías, digamos, la base para decir, esto es lo que viene en materia de esta nueva generación? Mira, yo creo que pensando en la perspectiva de lo político y lo económico, la generación X le tocó librar una guerra y la transformación agraria, ¿sí? Del cambio agrario. Una guerra, romper el esquema del autoritarismo militar y crear pues las condiciones para una transición. La generación ya millennial le tocó sopesar los problemas de la posguerra, pandillas y la reestructuración de una economía entre servicios y mal estructurada industrial. Esta generación le va a tocar tomar la decisión de avanzar hacia un régimen autoritario total o buscar una democracia más deliberativa y más fuerte y una economía que no riña con los cambios tecnológicos, pero que sea capaz de suplir necesidades de mayorías. Creo que el reto no es fácil. Ahora, ¿cuál va a ser el problema? Si realmente están dispuestos a hacerlo o simplemente van a ser contemplativos de los cambios que unos decían sobre todos. Eso creo que va a ser bien importante. El tiempo que dura este ejercicio de los millennials en el poder, yo también creo que es más el ejercicio de una movilidad líquida, porque se agotan bien rápido los procesos y construyen muy poca base. No sé si tú tienes esa idea también. No hay nada, o sea, todo es superficial, todo es temporal y no queda nada, no hay huella de lo que vas dejando. Más bien es más fácil destruir y construir hace muy poco. Entonces, yo no sé cuánto tiempo dure la tolerancia, porque no sé, yo estoy convencido. A ver, te pregunto esto, Walter. En materia de las generaciones que ya de alguna manera van quedando,
los Unabomber, los X, aún los millennials, creo. Pero yo creo que estas generaciones anteriores muy poca incidencia van a tener en el futuro. Se va viendo, pues, aunque sí, todavía siguen tomando decisiones, opinan y van generando todavía más espacios, digamos, de articulación en la sociedad, pero son estas nuevas generaciones las que van a tener el control y van a mover las cosas. Es que entonces, como los millennials son una generación de transición y de rupturas. Su institucionalidad es débil. Todavía, lo que sopesa la sociedad es la generación anterior todavía, la institución de la generación anterior. Las instituciones del Estado fuerte que todavía existen son las que sostienen lo que tenemos todavía. Los millennials no han sido capaces de crear o innovar, sino que se han ido hasta atrás a los viejos autoritarismos y se lo han venido a traer con disfraces modernos, o simplemente están eminentemente hacia la caída de problema. Ahora, y creo yo que es donde es fundamental recrear para esta generación la comunicación entre los millennials que aún quieren rescatar su sentido y su lucha hacia los que son en este caso, las nuevas generaciones, a construir esos escenarios de mayor potabilidad. Si no, las generaciones también van a ser efímeras. Si antes duraban 30, 40 años, van a durar 5, 10 años. Entonces va a tener más problemas todavía en el futuro. Interesante, mira. Vamos a tener que hacer una segunda plática, creo yo, porque nos ha quedado toda una escena. Sí. Por ejemplo, hay cosas que te quiero preguntar. Es la generación Z y los partidos políticos. La generación Z y los procesos democráticos. Sí. La generación Z, por ejemplo, y las normas que establecen todavía o tratan de marcar la sociedad, como lo que estamos hablando en los procesos educativos. Hay un interés de querer meter en el plano educativo un ejercicio de la disciplina sobre la base de la autonomía y el criterio. Entonces, ¿esto cómo contrasta? Yo creo que tendríamos que hacer una plática, una nueva plática. La otra semana, porque te voy a decir, aquí podríamos hasta pronosticar qué va a pasar de cara a un posible agudización, a una posible agudización de este enfoque autoritario que está avanzando. Sí. ¿Quién lo va a romper? ¿Las generaciones anteriores o la generación Z, que es la que viene? Habrá que ver. Una conferencia muy buena que dio Adam Pescarowski en el colegio, en el Colmex antier, te lo voy a mandar. Revisar cómo está estudiando el fenómeno del autoritarismo en el mundo y cómo se va cruzando con esto las generaciones. Ahí te lo mando para que lo veas bien y busquemos, si quieres, por ahí un diálogo por estas visiones hacia las construcciones de la crisis de la democracia liberal, los neoautoritarismos y las generaciones. Podemos hacer un cruce ahí interesante. Y fíjate que, por ejemplo, yo veo, porque uno dice, estos formatos comunistas y estos formatos cerrados, pero uno ve, esto me gustaría, este es otro tema, fíjate, no sé si tú lo conoces a fondo, pero uno mira una sociedad china, por ejemplo, evolucionando, donde los indicadores, todos los indicadores te muestran avance, crecimiento, ventaja, o sea, una serie de escenarios que se marcan a partir de una sociedad que también tiene que ver con un cambio generacional, pero es un cambio generacional donde sí tuvieron tiempo de preparar a esa generación y asumieron un espacio con una velocidad impresionante. Entonces, esto también te forma o te le da vida a proyectos políticos, a visiones económicas, pero que avanzan sobre la base de preparar materia, recursos humanos. Y aquí nosotros vamos a coyol quebrado, coyol comido. Entonces, sería bueno estudiarlo. Es bueno estudiarlo, ¿sabes por qué? Porque muy en el fondo, visiones como China, Singapur y otros más que hay allí, te matan la idea que la democracia liberal te puede crear desarrollo. Y son temas que tienes que discutirlos. Ad hoc a cada sociedad, por supuesto. Sí. Walter, te agradezco. Interesante plática. Me han quedado aquí todavía un montón de comentarios. Yo le agradezco a toda la gente que participó. Y fíjate que si lo ves, fueron pocos los comentarios así, ¿cómo se llama? Sacados de onda, como les digo yo. La gran mayoría se mete al tema. La gran mayoría se mete al tema con aportes importantes e interesantes. Te agradezco, Walter, por la plática. Nos quedamos pendientes para una segunda con estos enfoques ya pensados más bien en la política.
Perfecto, estimado. A las órdenes. Excelente, Vamos, gracias, Walter. Gracias a todos. Nos vemos mañana en Las Virales. Y pues en la noche tenemos un nuevo programa. Quiero ver con quién tenemos. No me van a creer que no me acuerdo. Pero mañana tenemos programa en la noche. Un fuerte abrazo. Vayan mañana a enflorar. Vayan en familia. Traten de no dejar recipientes con agua por todo el tema de los zancudos y todo esto. Nos vemos mañana en el transcurso a la 1 de la tarde y en la noche en el barcito. Ah, ya me acordé. Mañana tenemos al catedrático Vicente Cuchillas. Mañana a las 8 de la noche en el barcito. Vamos a hacer el balance de lo que fue octubre. El balance, el corte de caja económico, social y político de lo que fue octubre. ¿Qué nos dejó octubre? ¿Cuáles fueron las cosas que le acertamos, pegamos? ¿Cuáles son los escenarios que marca de cara a noviembre y diciembre el cierre de año? Así que mañana hacemos el balance del mes con el profesor Vicente Cuchillas, catedrático de la Universidad Nacional. Los invito. Por favor, no se vayan a dejar de venir, vénganse. En la mañana vayan a enflorar, vayan a hacer todo lo que tienen que hacer, pasen con su familia, tómense fotos si es posible y mándenla, ¿verdad? Porque es bueno dejar ese recuerdo. Y nos vemos al mediodía, a la 1 de la tarde en Las Virales y en la noche en el barcito para hacer el balance del mes de octubre. ¿Qué pasó en la economía? ¿Qué pasó en lo social? ¿Y qué pasó en lo político durante el mes de octubre? Fíjense qué interesante, porque no solo vemos el día a día, también hacemos cortes de caja, de ciclos, para tener una mirada más amplia, ver el bosque y no la hojita. Buenas noches, un fuerte abrazo, bendiciones.